Buen día, estamos con Giovanna Vázquez. Ella es socióloga, especialista en desarrollo agrario y últimamente en el trabajo con las mujeres rurales. Giovanna, cuéntanos por qué hay una celebración internacional de las mujeres en el trabajo agropecuario. Gracias, Pati. Buenos días. En primer lugar, buenos días a todos quienes siguen tu interesante programa y muchas gracias por la invitación en esta oportunidad para poder conversar sobre un tema que, como siempre he planteado, ha sido clave y esencial y que ahora seguramente el 2026 va a ser un año sumamente importante, que es el Año Internacional de la Mujer Agricultora. El por qué creo que está centrado esencialmente en dos aspectos: el aporte que tienen las mujeres en los territorios rurales al desarrollo rural agrario y su invisibilidad. El año 2026 va a ser la posibilidad de trabajar una agenda con medidas concretas desde los gobiernos, desde la sociedad civil, para impulsar y promover su desarrollo. Las mujeres en nuestro país, en los territorios rurales, representan cerca del 30% de quienes producen nuestros alimentos. Sin embargo, tenemos un gran problema para poder tener políticas que vayan con especificidad a abordar su problemática desde sus territorios. Ahora, yo lo que veo es que se cruza un poco como dos tipos de problemática. Uno, la situación de las mujeres rurales en concreto, y otra que produciendo los alimentos para todos y todas, la gran mayoría de ellas están ubicadas en lo que se llama agricultura familiar o pequeña agricultura. ¿Eso es así? Exactamente es así, que además, dicho sea de paso, es la agricultura predominantemente en el país. Estamos hablando de que el cerca del 90% ya son unidades que son pertenecientes a la agricultura familiar. Agricultura familiar que no necesariamente en estos últimos años ha tenido una atención preponderante y focalizada para su desarrollo, ¿no? A pesar de que el año 2013 una posibilidad de un paro agrario importante que planteó una agenda de política pública para las mujeres, para el campo en general, ¿no? Que sin embargo no ha tenido, creo yo, niveles de concreción importantes ni focalización en el trabajo del sector. Entonces, es muy difícil hablar de competitividad, que es el foco central de la política pública agraria, sin contar con los actores y las actoras principales para el impulso de esta competitividad, que están centradas en el segmento de agricultura familiar y en ese segmento, de manera particular, la presencia de las mujeres es una presencia vital e importante. Para terminar un poquito con esto de la agricultura familiar y centrarnos en las mujeres, yo creo que he sido amable, yo creo que la agricultura familiar ha sido simplemente abandonada, ¿no? O es que en las políticas vemos algo, no sé, medianamente parecido a lo de la ley Klimper para impulsar el desarrollo de la agricultura familiar. Bueno, no, yo del análisis que tenemos no hay realmente un trabajo sostenido, importante y con políticas públicas que tengan el nivel de efectividad en la agricultura familiar. Y en eso coincido contigo, ¿no? A pesar del esfuerzo del planteamiento de esta agenda de política pública en el sector, sin embargo, esto no ha sido concretizado. Y sí, podemos estar de acuerdo en el sentido de que en muchos casos ha sido más bien marginalizada. Pero también, Pati, creo que ahí hay varios elementos que están vinculados no solamente a la política estatal para promover su desarrollo, sino a un aspecto que me parece clave también, que es mirar los gremios y las organizaciones agrarias. La agenda de políticas públicas, desde la experiencia, no se va a mover o no se va a movilizar si es que no tenemos también un sector agrario de gremios que tenga la capacidad y el interés para mover una agenda política clara. Entonces yo creo que ahí hay dos elementos, ¿no? Y ahí se conjuga este elemento que también es importante, ¿no? De hablar de una sociedad rural que también está en un proceso de cambio, y ayer lo discutíamos con los colegas de DESCO, ¿no? Y en donde están entrando también otros actores en el escenario, ¿no? Y está entrando todo el tema de la economía informal, todo el tema de la minería que está trastocando el análisis de desarrollo rural
que teníamos desde hace mucho tiempo atrás. Creo que hoy amerita, ¿no? Desde los distintos sectores, desde quienes trabajamos desarrollo rural, en hacer una relectura real y profunda de cómo los actores sociales en esos territorios se están moviendo, cuál está siendo realmente su capacidad propositiva de generación de política pública y cuál está siendo esa respuesta hasta ahora inexistente del Estado. Y la capacidad de hacer contrapeso de poder, porque como tú decías, las organizaciones de la agricultura familiar, que es donde se producen los alimentos para los peruanos y peruanas, está débil, está desarticulada, está dispersa. Entonces no hay posibilidad de hacer ejercicio de poder, digamos, para impulsar políticas, cosa que sí tienen los agroexportadores, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo miras tú la agricultura rural y a las mujeres obviamente dentro de ella, en el proceso, en el aparato económico, en la matriz productiva, en la cual al parecer la producción de alimentos y la seguridad alimentaria no son una prioridad? Yo creo que ahí es importante notar que siempre siguen siendo de alguna manera los convidados de piedra, ¿no? O sea, actores que sostienen nuestra alimentación. Y eso creo que ya hay un largo trabajo sobre ello. Hoy muchas veces escucho hablar y decir que la agricultura es la base de la gastronomía y traigo a mi memoria a Mariano Valderrama, ¿no? Con quien en Mistura trabajamos muchísimo ese proceso y esa visibilidad. Pero a pesar de ello, a pesar de la importancia sustancial y el aporte que tiene la agricultura familiar para la economía nacional, llámese gastronomía, llámese seguridad alimentaria, llámese desarrollo territorial, sin embargo, creo que siguen siendo los grandes ausentes en este proceso realmente de obtención de políticas públicas y hay una priorización clara hacia un sector relevante, que es el sector que se percibe, que creo que está bien, todo el tema también de promoción del sector agroexportador. Sin embargo, hay un gran sector que requiere la atención desde el Estado y que está, no puede aún concretarse, ¿no? Pero como te digo, Pati, y yo creo que ahí para mí es muy importante que también hagamos desde el sector un mea culpa de cuál es la agenda propositiva que vienen también desde los gremios y las organizaciones agrarias. Creo que es importante esa posibilidad también de reflexión y de trabajo alrededor de eso para poder ejercer realmente trabajo en términos de incidencia en política pública. Bueno, digamos, habiendo establecido que la agricultura familiar está en una situación de desventaja en el conjunto de la política pública y en la economía nacional, ¿cuál es la situación de las mujeres dentro de esa dinámica? Mira, ahí es importante anotar primero que las mujeres, si queremos, como muy bien lo dice la política nacional agraria, hablar de competitividad, hay una discusión que tenemos que dar alrededor de todo el tema de competitividad y el rol que juega por lo menos el 30% de la población que está en los territorios rurales, que son mujeres. Tú Giovanna, sabes que los discúlpame, procesos ¿competitividad para migratorios competir con quién? competitividad para poder impulsar el propio desarrollo, como lo plantea la política nacional agraria, el desarrollo de los territorios, ¿no? Y una discusión que creo que es importante ahí es la posibilidad de pensar en las mujeres como rurales como unas actoras esenciales y potenciales para poder promover este desarrollo económico en sus territorios, ¿no? ¿Cuánto Entonces, representan las mujeres rurales en el conjunto de la economía agrícola? estamos hablando más o menos, como te decía, del 30% de la población rural hoy, que son los datos del INEI, ¿no? Pero si tú revisas el padrón de productores agrarios que tiene el propio Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego,
estamos hablando de cerca del 40-45% de la población en territorios rurales que son mujeres, ¿no? Entonces, el potencial es importante para promover procesos de desarrollo territorial en espacios locales, que son espacios en los cuales las mujeres están, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a analizar, bueno, ¿cuáles son las políticas concretas de promoción del desarrollo de las mujeres? Encuentra en realidad muy poco que se adapte a su dinámica, ¿no? A Ahora, la dinámica, por ejemplo, de su tiempo. esas Dime. políticas, Giovanna, ¿a qué problemas deberían responder? ¿Cuáles son los principales Yo problemas que creo tiene que una mujer en el campo? el problema central es responder desde mi análisis, y esto está sujeto a debate y a discusión, pero desde lo que hemos encontrado en campo, debe estar orientado a lograr el empoderamiento económico de las mujeres. Las mujeres en los territorios rurales lo que más necesitan, desde mi perspectiva, es la posibilidad de poder acceder a recursos financieros para poder financiar su propio desarrollo, para contribuir al financiamiento de sus familias y sus hogares. Hace poco tuve la posibilidad de analizar un proyecto de empoderamiento político de mujeres en zona rural en Cusco, y una de las cosas que encontramos en este análisis era la importancia y el peso que las mujeres rurales le dan a poder combinar posibilidades, por ejemplo, de aprendizajes sobre derechos, sobre violencia, pero que estén combinados con aspectos que tienen que ver con todo el tema del empoderamiento económico. En el mundo rural, esa es un poco la prioridad, ¿no? Y hubo una primera respuesta ya iniciada, que ha sido continuada por distintos gobiernos, que es la estrategia de emprendimiento de la mujer rural indígena, que forma parte además de una ley, porque no olvidemos que Perú tiene una ley de mujer rural, y en esa ley hay ese fondo, ¿no? Sin embargo, lo que sabemos hasta ahora es la posibilidad que se está barajando de la descontinuidad de ese fondo, lo cual es lamentable porque es uno de los pocos programas que está exclusivamente orientado al financiamiento de las distintas actividades que desarrollan Es las decir, mujeres estamos en hablando de los un territorios fondo del rurales. Estado, estamos hablando de un fondo del Estado destinado a el financiamiento de las actividades económicas de las mujeres rurales, Así es. que eso Que sería se, alternativo, o confluyente con el crédito y el mercado de créditos que puede haber, en la zona. Así es. ¿Por qué? Porque este fondo, si la estrategia, si primero está mandatada por una ley, primero. Entonces yo creo que la ley hay que cumplirla, porque si no, ¿para qué existe la ley? La ley Y dice, bueno, declárese de prioridad nacional la conformación del Fondo de Emprendimiento de la Mujer rural y mujer indígena. Este fondo existe, ¿no? A la fecha. Ha beneficiado a un sinnúmero de mujeres, permite tener un aprendizaje sobre las cadenas que se pueden financiar, y sobre todo algo muy importante, Patti, sobre todo que es desde sectores que mi percepción es que aún tenemos limitaciones desde el Estado, ¿no? Mirándolo desde el Estado, para saber cómo trabajar con mujeres, qué cadenas hay que financiar a las mujeres, en qué condiciones que hay que entregar el recurso. Hay que tener una mirada de cadena, hay que tener una mirada más abierta de producción agroecológica. Todos esos temas me parece que están en el debate, y me parece que esta estrategia ha podido ayudar a promover este desarrollo con exclusividad para las mujeres, incluso modificando las posibilidades de acceso acorde a sus requerimientos. Sin embargo, la posibilidad de que no continúe hasta ahora, entiendo que es una posibilidad real. Retirar un presupuesto destinado al 30 o 40% de la población es algo que me llama mucho la atención. ¿y qué alcance podía tener este fondo desde el Estado para financiamiento de la actividad eh, agropecuaria de las mujeres? ¿Iba a poder alcanzar, no sé, el 10, el 50, el 70%, el 100% de las mujeres rurales? No, pero ha logrado, el primer año fueron 30 millones, y luego fueron 28 millones de soles destinados a fondos de emprendimiento, y luego lamentablemente bajaron nuevamente a 10 millones. Y yo creo que eso habla, habla Bueno, también, es algo, pero habla es de poquito, ¿no? También realmente, habla, claro, como tú dices, pero habla del poco habla. interés en... Exactamente, habla de cómo ese interés tuvo un pico
y luego decreció, 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 ¿no? Contra Entonces, 1.000 millones al año que representa la ley Klimper para los agroexportadores. exactamente, No, ¿no? esa, Sin esa punto es de comparación, la sin punto de comparación, ¿no? comparación, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de cero, ¿no? Porque ahora este año probablemente haya, ya ni siquiera se puede hacer los 1.000 millones contra 10, los 1.000 millones contra 30, ahora es los 1.000 millones contra cero, ¿no? Entonces, lo cual es lamentable, ¿no? Lo Entonces, cual eso realmente es deja que las lamentable. mujeres tengan que acceder a los créditos del mercado. Y para acceder a los créditos del Exactamente. mercado, una Hay barrera suele barreras. ser la propiedad de la tierra. El acceso a la propiedad de la tierra. Las Que en este mujeres, caso, este ¿cuál es la fondo situación? era algo que trabajaba, era algo que no necesariamente era un requisito con el cual tú podías acceder al fondo, sino tenías la posibilidad de acceder así no tuvieras necesariamente la titularidad, ¿no? Claro. Al ser parte de un grupo. Entonces, trataba de alguna manera de trabajar esa barrera que es tan importante, porque recordemos que las mujeres son las que manejan menor tierra y que además son aquellas que manejan parcelas más pequeñas que en comparación con sus pares hombres. Claro, entonces, ¿cómo está la propiedad? ¿Es el 20, el 30, el 10% de las mujeres que tienen acceso a la tierra? Sí, estamos hablando de cerca del 10% de mujeres que tienen acceso. Bueno, el tema de Y el tierra acceso también al es un agua, tema ¿cómo es el ahí. acceso al agua? La capacidad de ¿cuál es la capacidad de negociación que tienen las mujeres en el acceso al agua en su territorio? Ahí también hay un esfuerzo importante que se está haciendo, pero, y tú debes saberlo, ¿no? Hay muy pocas mujeres que son parte de lo que son la Junta de Regantes, que son las instituciones en las cuales se decide el uso del agua, ¿no? O sea, cuántas juntas, me parece que hasta el año pasado solo había una sola mujer presidenta a nivel nacional de una comisión de una junta de regantes, ¿no? Lo cual habla mucho, ¿no? Entonces, las posibilidades que las mujeres tienen también para el acceso al agua y para decidir cómo es que el agua se va a trabajar es una posibilidad bastante limitada. ¿Tú dirías, Giovanna, que las organizaciones que hay actualmente en el mundo rural y de las mujeres rurales en particular son organizaciones que se están preparando para disputar, digamos, en el campo político, la política pública, el presupuesto público, los recursos, forzar el rol del Estado? ¿O son más bien organizaciones que son como funcionales, organicémonos para acceder a tal mercado, organicémonos para mejorar un proceso tecnológico agrario? ¿Por dónde ves tú la orientación de las organizaciones, por pequeñas que sean, que existen actualmente en el mundo rural y en el mundo femenino rural? Mira, yo creo que más son del segundo tipo que estás tú mencionando, ¿no? De organizaciones que tienen, y es por eso que no tenemos política pública también. Creo que la mejor expresión es esa. Yo no veo una disputa clara de poder desde las organizaciones rurales frente a la política pública agraria, ¿no? Entonces, esa es un poco una dificultad y creo que sí, que la organización está más centrada en cómo pueden obtener recursos para de alguna manera seguir sobreviviendo, ¿no? Y yo creo que eso tiene una lógica y tiene una lógica clara y es que las organizaciones en los territorios rurales están justamente en proceso no de generación, de innovación, de crecimiento, sino de sobrevivencia diaria y cotidiana frente al abandono en términos de política pública, sobre todo para la agricultura familiar. Y eso plantea un escenario bastante sencillo para el avance de políticas de un sector en detrimento de las políticas para el sector mayoritario y que requiere mayor atención estatal. Vamos llegando al final de la entrevista, pero no quiero dejar de hablar de un sector de las mujeres rurales que me parece que también es importante, que son las asalariadas en el mundo del agro, no tanto a nivel de los agroexportadores como de los valles inderandinos o aquí la pequeña agricultura en Arequipa, emplean a muchas mujeres para trabajar en el campo. ¿Cuál es la situación de estas mujeres en el campo en el Perú?
Mira, ahí sí sobre asaladeras yo conozco mucho menos, no te podría dar una opinión clara más allá de lo que ya conocemos de una situación complicada en el sector agroexportación, pero ese es un sector que yo no he podido analizar ni observar de manera cotidiana. Pero antes de que termine la entrevista, Pati, me gustaría colocar dos temas que me parecen claves. Primero, hay hoy un tema sobre el aspecto de cuidados, ¿no? Que es un aspecto clave y que tiene que llegar también al mundo rural para poder liberar de tiempo a las mujeres y que puedan poder trabajar lo que estamos hablando en términos de empoderamiento económico, empoderamiento político. Si no abordamos el trabajo de cuidado de las mujeres, lo que hacemos es generarles más carga del trabajo sin darles alguna solución frente al problema medular que tienen. Hoy uno de los problemas medulares que enfrentan las mujeres en el mundo es el tiempo y eso abarca y eso plantea un trabajo de largo tiempo para entender lo que son cuidados, pero además para que esa pieza medular permita un empoderamiento real de las mujeres. Y lo segundo, es muy importante que quienes estamos trabajando este tema podamos trabajar una agenda de cara al 2026, que es el año de la mujer agricultora y que se representa como una posibilidad no solamente para trabajar el aspecto de desarrollo agropecuario de las mujeres, de acceso a financiamiento, de acceso a tierra, de acceso a agua, sino los otros aspectos que tienen también las mujeres, que tienen que ver con su salud, con el tema de violencia, del cual se habla muy poco en los escenarios rurales, del tema de acceso a recursos, del tema de cuidados. Una agenda que sea abierta, una agenda que sea integral y que realmente pueda abordar la problemática de la mujer en los territorios rurales. Claro, estaríamos hablando del derecho de las mujeres a una vida digna, a romper, digamos, la sumisión de género y hacer una parte activa de la vida económica y la vida política nacional. Una última pregunta sobre esto. ¿Las mujeres rurales em, ven que el Estado tenga algún rol preponderante en la solución de los problemas de la agricultura familiar y de su propia vida? ¿O creen que todo lo tienen que solucionar ellas organizadas, estudiando o trabajando con algunas organizaciones de sociedad civil? Es lo segundo, Patti, y yo creo que para una mujer es mucho más complicado para las mujeres que estamos en los territorios rurales, ¿no? Las mujeres primero tienen que luchar contra su invisibilidad. Y es ¿Contra por su eso qué, es que perdón? están contra su invisibilidad, contra su presencia, contra su reconocimiento, contra reconocer que existen y que aportan. Esa es la primera pelea que dan. Y esa pelea no solo se da en las políticas, ¿no? Se da también en sus espacios familiares, en sus comunidades, ¿no? Entonces, creo que el primer problema que enfrentan las mujeres es ese, el de ser invisibles, ¿no? Y luego, el segundo problema que me parece clave que enfrentan las mujeres es el tema del tiempo, ¿no? El tema y la sobrecarga de trabajo que ellas tienen y que ellas enfrentan también, ¿no? Y sobre la percepción de qué se hace por ellas, algunas veces que pude bajar a campo y ver la estrategia de primera mano, el agradecimiento era para que existiera por fin una estrategia que se ocupara de ellas. Entonces, imagínate la percepción que tienen, ¿no? De poder agradecer la existencia de una estrategia que las atiende cuando no es agradecimiento, sino obligación en la medida que son realmente titulares de derechos, ¿no? Entonces, en el mundo rural la disparidad es muy diferente, es mucho más estructural y mucho más compleja también por ello, ¿no? Por eso siempre es mi llamado a las mujeres diversas, ¿no? Muchas que podamos trabajar por las que son más invisibles entre nosotras y esas son las mujeres agricultoras, son las mujeres que están en los territorios rurales que tienen mucho menores posibilidades. Y el 15 de octubre es su día, ¿no? Y es un día medular, es un día para conmemorar, no para celebrar, pero para recordar su existencia y valorar su aporte inigualable, ¿no? Al cuidado de la naturaleza, al desarrollo económico de sus territorios.
Giovanna Vázquez, muchísimas gracias. Quedan muchos temas que conversar. Se nos quedó en el tintero lo de la mujer indígena, pero habrá otra ocasión de conversar sobre ello. Listo. Gracias, Pati. Muy agradecida.